soy Guillermo Bolofio y aquí os traigo con algo de retraso esta serie de vídeos de una charla que dio Teodoro Toré, y espero que os vaya gustando estos vídeos. De momento os dejo este primero y luego ya irán viniendo las siguientes partes. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Como diría Miguel Río, gracias por estar aquí, hijos del rock and roll. Ya que está. Vamos a intentar hablar de la reencarnación. Bueno, vamos a hablar de la reencarnación, pero vamos a ver qué nos dice la reencarnación. Por buscar una definición, se me oye bien, ¿no? Por buscar una definición podríamos decir que la reencarnación es un proceso en el cual la esencia de cada persona, que lo podemos llamar alma, espíritu, ego, ki, prana, chi, últimamente como está muy de moda, doble cuántico y todo eso, el nombre que le pongamos, da igual, pero esa esencia de las personas tienen la capacidad de volver a un cuerpo físico, no una, sino muchas veces. A grosso modo podríamos decir que eso es la reencarnación. ¿Por qué creemos eso? Hay muchos estudios sobre el tema de la reencarnación, entre los cuales unos arqueólogos encontraron un lugar donde se enterraban a personas o seres humanos de hace más de 12.000 años, y lo enterraban en posición fetal, como se ve ahí en la foto, ¿no? Y lo hacían con esa postura porque pensaban, parece ser, que eso ayudaba al renacimiento de las personas, de poder volver a incorporar. Todo este tema de la reencarnación siempre ha producido muchas polémicas, muchas suspicacias. Hay quien cree, hay quien no cree, en fin, cada uno lo ve desde una óptica distinta. Pero lo que sí es verdad es que durante toda la historia de la humanidad la reencarnación está presente. Y prácticamente en todas las religiones del mundo también está presente esa reencarnación. Y esa creencia ha ido variando a lo largo del tiempo, dependiendo del grado de cultura de cada una de esas épocas o de esas humanidades, y también del tipo de filosofía que se ha ido utilizando. Tenemos, por ejemplo, por hacer un poco de historia, en el Upanishad de los hindúes, de la religión hinduista, de hace más de 2.700 años, ya nos hablan de la reencarnación. O en el zoroastrismo, que era una tribu de lengua iraní, también lo hacen. O hace más de 3.300 años, en ese Egipto antiguo, también nos hablan de la reencarnación. Hace más de 4.000 años, Hermes Trismegisto, considerado el 3 veces grande, como Sócrates, Platón, Pitágoras e incluso el príncipe Siddhartha Gautama, más conocido como Buda, también nos hablan de la reencarnación. En Japón, el taoísmo también nos dice que pasamos por incontables vidas o por incontables transiciones, teniendo por delante únicamente el infinito. Esto desde el punto de vista oriental. En África también tenían sus creencias sobre la reencarnación. De hecho, se hizo un estudio de unos 100 pueblos africanos, sobre los cuales descubrieron que el 36% de esos pueblos creían en la reencarnación como seres humanos. ¿Veis bien?
el 42% que reencarnaban como animales y el 12% en otro tipo de entidades. En los grupos de indios o de etnia indígenas de Norteamérica también se creía en la reencarnación. Por ejemplo, los indios de Alaska creían que el alma se reencarnaba en uno de sus propios parientes. O los esquimales creían que aquellas personas que estaban cercanas a la muerte, que les quedaban poco para morir, podían elegir en quién podían volver a reencarnar. En los judíos antiguos, un historiador muy importante en aquella época, Flavio Josefo, nos habla de la creencia de la reencarnación en los esenios. Los esenios, que es una comunidad que vivió en Qumran, cerca del Mar Muerto, ya creía, donde por cierto pasó parte de su adolescencia y de su juventud Jesucristo, el que todos hemos oído hablar de él. Desde hace 200 años antes del nacimiento de Jesús hasta 200 años aproximadamente después de su muerte, se creía en la reencarnación. O los fariseos judíos también tenían en el Talmud uno de sus libros también sagrados, en el cual utilizaban la reencarnación como un método de purificación antes de que llegara el juicio final. Y después tenemos, por supuesto, los primeros cristianos, los cristianos antiguos. Estos recogieron a lo largo del tiempo muchas de las ideas de los judíos, sobre todo de los judíos, y las fueron mezclando con nuevas ideas que iban surgiendo a medida que iban avanzando en el tiempo. También se habla de la reencarnación en el Nuevo Testamento, antes de que los romanos rectificaran o cambiaran el cristianismo por el catolicismo apostólico y romano, como es lógico. También tenemos prueba de ello, de saber que existía el conocimiento de la reencarnación en Europa, como por ejemplo en los celtas y los druidas de la antigua Galia, en los teutones germánicos, los cátaros, los famosos cátaros en Francia, también hablan de ello. Es decir, que en todas las épocas de la vida, o de la historia, mejor dicho, de la Tierra, siempre ha habido pensadores, ha habido filósofos, ha habido reformadores sociales, reformadores morales, escritores, intelectuales, que nos han ido comunicando cosas sobre la reencarnación. Pero, sin embargo, en nuestra cultura occidental se intentó eliminar la reencarnación de la creencia ortodoxa, cada uno que lo interprete como quiera o como crea. Querían eliminar la reencarnación. Entonces lo intentaron con 4 motivos fundamentales. El primero fue el concilio ecuménico de Constantinopla en el año 543, en el cual se fue en contra de Orígenes de Alejandría. Orígenes de Alejandría es considerado realmente como el padre del cristianismo. Pero claro, él creía en la reencarnación. Y Teodosio, que era el obispo que de aquel entonces en Constantinopla, dijo que
que no podía ser. Si nosotros hablamos de resurrección, no podemos hablar de reencarnación. Aquí hay algo que no cuadra, así que a este señor hay que eliminarlo porque tiene demasiada fuerza socialmente. La segunda fue, por supuestísimo, la Inquisición, ¿no? Que, bueno, de alguna manera todos conocemos y no sé por qué, pero se le llamó la Santa Inquisición, y donde se cometían las barbaridades más atroces en nombre de Dios, lo cual es absolutamente anticoherente. La tercera razón fue el Concilio de Lyon de 1274. Ahí, igual que en el primer concilio, como no había forma de cuadrar eso de la resurrección con la reencarnación, entonces inventaron que todas las almas que morían tenían que ir o al cielo, o al purgatorio, o al infierno. Y la cuarta y última razón fue la más imperiosa o la más violenta, quizá. Más violenta no, eso está mal dicho. Pero la más fuerte fue unos decretos del Vaticano en el año 1917, en el cual se consideraba que todo aquel que no siguiera estrictamente las leyes de la Santa Madre Iglesia era considerado hereje. Y por supuestísimo, entre ellos los más perseguidos eran los reencarnacionistas. Y entonces se les prohibió que pudieran tener un sepelio eclesiástico y, por supuesto, imposible de enterrar en suelos sacros, lo que ellos denominaban suelos sacros. Aquí no. Bien, todo eso quedó un poco en el olvido hasta que mucho más tarde, mucho más reciente a nuestra época, empezó otra vez a resurgir ese pensamiento de querer saber qué era la reencarnación, qué pasa con la reencarnación. El primero que escribió sobre el tema de la reencarnación fue Jan Stevenson, que en el año 66 publicó un libro que se llama 20 casos que le hacen pensar en la reencarnación. O Elizabeth Kubler-Ross, que en el 69 también publica La Rueda de la Vida. O Edith Fiore, en el 75, que también publica Usted ya estuvo aquí, donde narra las experiencias de muchas personas recordando vidas anteriores. O Raymond Moody, que en el 78 escribió Vida después de la vida. O en el 96, Joel Winton y Joe Fisher, que escribieron La vida entre las vidas. Ahí ellos narran qué ocurría entre una reencarnación y otra. Y después, por supuestísimo, al archiconocido Brian Weiss, que en el año 88 también escribió Muchas vidas, muchos maestros, ¿no? O muchos sabios. Y posteriormente, en el 94, que a mí me gustó muchísimo ese libro, fue el de Michael Newton, médico, psiquiatra también, por supuesto, que escribió La vida entre vidas. Y después ha habido un capullo por ahí nombrado Teo, que ha escrito otro libro, pero que está por ahí rondando. Bien, vamos a ver entonces qué nos enseña el espiritismo. El espiritismo nos dice que la reencarnación es que un espíritu tiene una sola vida, una vida que es inmortal, pero que en esa vida
está compuesta de diversos ciclos terrenales y que cada uno de esos ciclos tiene un programa para cada una de esas vidas. Con lo cual ese espíritu tiene que utilizar en cada una de esas vidas un cuerpo distinto para vivir para desarrollar cada uno de esos programas y a través de ello adquirir conocimientos y experiencia. Conocimiento y experiencia que se van a ligar de tal manera que el pasado incida sobre el presente y se va a establecer una relación de causa y efecto. Por cada cosa que yo hago, que tiene un razonamiento y tiene una causa, va a producir un efecto. Y eso sería el desarrollo globalmente de la reencarnación. Por lo tanto, lo que vemos es que el espíritu tiene una sola vida y que cada una de las vidas que pasa aquí en el plano terrenal es solamente una etapa de su larguísima existencia, de su inmortal existencia. Y que la muerte de cada uno de esos cuerpos es un simple acto como el que, por ejemplo, nosotros vivimos cada noche cuando nos dormimos y despertamos al día siguiente. De tal manera que desde que nace ese espíritu como ser humano o como ser encarnado, donde sea, ¿vale? Pero vamos a hablar de los humanos. Desde que nace ese ser humano hasta que muere, lo que va adquiriendo son una serie de conocimientos y de experiencias que se va a llevar consigo al mundo espiritual cuando abandone este cuerpo físico y vuelva a su origen, que es el mundo energético o el mundo espiritual, si lo queremos llamar así. Y allí habrá que elegir, una vez que decida volver a reencarnar, qué cuerpo va a utilizar, qué gente va a necesitar a su alrededor y en qué lugar va a vivir o se va a desarrollar ese espíritu. Y todo eso que ha aprendido en todas las vidas anteriores no las va a perder nunca, sino que se van a ir guardando, se van a ir acumulando en eso que yo llamo ese disco duro individual y personal de cada uno, externo, y que en general conocemos como registro acásico, y que siempre estarán ahí a disposición nuestra para que en cualquier momento de la vida podamos echarle mano a esos recuerdos o a esos conocimientos. Así que podemos decir que cuando ese espíritu toma forma material, a eso le decimos encarnar o reencarnar. Y cuando se muere el cuerpo físico y el espíritu se separa del cuerpo físico, a eso lo llamamos desencarnar. Pero al desencarnar, ese espíritu se lleva consigo lo que acabo de decir, todas sus esencias, todos sus recuerdos, sus vivencias y sus experiencias, porque con ellos va a formar y preparar su próxima vida para volver a este mundo o al que sea y seguir evolucionando con ellos. Y esto lo podrá hacer tantas veces como le sea necesario. ¿Qué quiere decir esto? Pues sencillamente, que si este cambio, eso, sencillamente que no hay un número de reencarnaciones estipulados para cada persona. Es decir, nadie nos dice, tú para rectificar todos tus errores tienes 40 vidas, ya has consumido 32, te quedan 8.
en esas 8 tienes que arreglar todos tus problemas. No es así. No existe ningún número de reencarnaciones preestablecidas, porque eso va a depender única y exclusivamente del trabajo que nosotros, como espíritu encarnado, hagamos en el lugar que nos corresponda a cada uno para seguir evolucionando. Y dependiendo del esfuerzo de ese espíritu y de su conducta, así irá creando su próxima vida o su próximo programa para la siguiente vida. ¿Cómo confecciona ese programa? Todos esos trabajos que quiera hacer en la próxima vida es un plan que está perfectamente pensado, diseñado y guiado por espíritus superiores, digamos así, de mayor elevación vibracional y por lo tanto de conocimiento también, que le van a asistir para que pueda tomar las mejores decisiones en cada momento para conformar o para diseñar ese plan de vida. En ese plan de vida va a incluir un eje central donde va a poner todas esas condiciones que son las cosas que nos van a ocurrir durante nuestra permanencia en el plano terrenal. Nos guste o no, son cosas que de manera incondicional van a ocurrirnos y muchas veces no sabemos ni por qué nos ocurren esas cosas, pero ahí están. Y están porque nosotros las hemos colocado en ese eje central que es el fundamento de la vida terrenal. Y alrededor de ese eje, ya en la vida terrenal, vamos a ir creando todas las circunstancias necesarias para que nuestro libre albedrío nos lleve a donde queremos seguir adelantando o evolucionando. Si hay algo que no se entienda, yo sabéis que siempre digo que me podéis interrumpir y preguntar por si acaso. Con lo cual, ¿qué estamos viendo con todo esto? Que lo que somos hoy aquí no es más que la suma de todo lo que hemos sido, de todo lo que hemos pensado y de todo lo que hemos hecho en otras vidas anteriores. Después hay gente que piensan que el espiritismo es quien ha inventado, o las religiones en otros casos, quien ha inventado esto de la reencarnación. Y ya hemos visto que no. Ya hemos visto que por la historia de la humanidad, que viene desde muy, muy, muy lejos, esa creencia en la reencarnación. El espiritismo lo único que sí ha hecho ha sido ordenar todos esos conceptos y darle una explicación mucho más completa y más lógica sobre ese hecho. Y en la cual también nos explica que no sabemos cuántas veces, que no hay nadie que nos imponga cuántas veces tenemos que volver a reencarnar como seres humanos. Ni tampoco nos dice cuánto tiempo tenemos que pasar en el mundo espiritual antes de volver a reencarnar. O tampoco nadie hace que nuestra vida hoy sea más difícil o más o menos dolorosa, sino que todo eso depende de cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre? Que aquellos que están un poquitín más atrasados o que desean seguir avanzando con mayor velocidad o evolucionando con mayor velocidad, pues entonces son los que desean reencarnar con mayor frecuencia, con mayor rapidez. Mientras que otros necesitan estar más tiempo en el mundo astral o en el mundo espiritual, como lo queramos llamar, para tomar las decisiones adecuadas. Y todo esto es debido a que mientras estamos aquí en la Tierra,
pues no le prestamos mucha atención o tenemos una falta de cuidado muy grande en cuanto a las palabras que utilizamos, los actos que cometemos, el no buscar conocimiento mientras estamos aquí como encarnados sobre qué hay más allá de este mundo físico, o de nuestra libertad a la hora de utilizar nuestra voluntad para definir en cada momento cuáles son o cuáles van a ser nuestros actos y nuestros pensamientos. Lógicamente, si yo hago mal uso de esa libertad, pues evidentemente iré cometiendo errores. Y en la medida que vaya cometiendo errores, voy creando también una cierta deuda conmigo mismo por los errores. ¿Has levantado la mano? No. Por los errores cometidos con anterioridad. Y eso es ir construyendo el karma de cada uno. ¿Sí? Bueno. Entonces, todas esas causas que hemos ido acumulando de vidas anteriores se van a ver reflejadas y van a tener como resultado la siembra de todo lo que nosotros hemos hecho anteriormente. De tal manera que nosotros podemos tener siempre, tenemos con toda seguridad siempre la libertad absoluta de sembrar las actitudes que queramos. Pero también hemos de ser conscientes que tenemos la obligación después de recoger el fruto de todo lo que hemos sembrado, con todas sus consecuencias, buenas o regulares o malas. ¿Qué pasa con la reencarnación? Que no hay marcha atrás en la reencarnación. Siempre vamos hacia adelante, nunca volvemos atrás. ¿Podemos permanecer estancados? Sí, podemos permanecer estancados en el estado último en el cual nos encontremos, pero no volver atrás. No existe la involución, porque esta ley no es un castigo, no está para castigar ni premiar a nadie, sino que es una oportunidad para poder ir corrigiendo errores que hemos ido cometiendo a lo largo de esta o de otras vidas. ¿Nuestro destino cuál es? El seguir evolucionando, llegar al perfeccionamiento. Pero ¿qué ocurre? Si solamente tenemos esta vida, una vida, esta, no podemos repararlo todo. Nos faltaría tiempo. Entonces esta ley nos da esa oportunidad de tener la ocasión de vivir otras muchas vidas para ir reparando todos esos errores y avanzando en inteligencia y en moralidad. Podemos decir entonces que la reencarnación o nuestra vida en este mundo, en este planeta, es como un curso escolar, en el cual a medida que vayamos avanzando y vayamos aprobando cada una de esas asignaturas pendientes que tenemos, pues vamos pasando de curso. Y mientras estamos en el mundo espiritual como seres desencarnados, nos vamos preparando para nuestro siguiente paso, que es nuestra siguiente vida, nuestra siguiente reencarnación. Y cuando estamos aquí en este planeta, ya como seres humanos, como un espíritu reencarnado, entonces lo que tenemos que hacer es tratar de poner en práctica todo eso que hemos ido aprendiendo durante vidas pasadas y durante el desarrollo de esta misma vida que también nos tiene que servir. Pues hasta aquí esta parte de esta charla. Espero os haya gustado. Y como siempre deciros, si tenéis alguna pregunta o alguna duda, podéis dejarla en la caja de comentarios que está debajo del vídeo y os iré contestando a la medida de lo posible.
o me escribís a mi Messenger. Y también deciros, como siempre, gracias por escuchar.